Bueno, y para comentar con nosotros y con ustedes, por supuesto, esas noticias, están el congresista Carlos Bruce y el periodista Ricardo Vázquez Kunze. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos. Bueno, ya salieron, entonces vamos a comentar la primera noticia que tiene que ver con esta huelga médica que no tiene cuándo terminar. Conversábamos hoy día además con uno de los dirigentes de salud que en realidad ni siquiera están pidiendo aumento de sueldo, sino mejoras en la administración de salud. Y lo cierto es que se han sumado a esta protesta con un paro preventivo de 48 horas. Así que por 48 horas está más que prohibido enfermarse en el Perú. Han salido el ministro Juan Jiménez, el premier, y la ministra de Salud, Midori de Javich, un poco ya casi en calidad de, por favor, créannos, les juramos que vamos a respetar los acuerdos. ¿Y qué tal si en lugar de hacer esa exhortación les aumentan el sueldo? ¿Qué tal si se reúnen con ellos? Porque además les hablan a través de las cámaras de televisión. Es una cosa que no me queda clara. A ver, Carlos Bruce, ayúdanos a comprender este sistema tan extraño que tiene el gobierno para manejar sus crisis. Sí, efectivamente es un conflicto que se les está escapando de las manos, ¿no? Y empezó, como siempre, todos los años vemos que los médicos piden aumento, pero en este caso yo he visto una respuesta del gobierno un poco como que dura, no dándole importancia, no reuniéndose con ellos. En la medida que uno conversa, uno deja de tomar medidas extremas. Y además, hoy en día, el Estado tiene recursos, es decir, tienes chequera para negociar, porque es bien difícil negociar cuando no tienes un Cristo en la billetera. Ahí es bien complicada esa negociación. Pero cuando tienes cosas para negociar, hay espacio para que uno pueda llegar a un consenso. Sé que el problema está por el tema de los 1.500 soles y qué parte de esos 1.500 soles que les han ofrecido van a pasar al sueldo o no. Y claro, todos sabemos que cuando estas cosas pasan al sueldo, tiene un efecto pensionario muy alto. Pero también es verdad que los médicos, al igual que los miembros de las Fuerzas Armadas, al igual que los maestros, han estado muy rezagados y son los que han pagado un poco la factura de este ajuste del Estado durante todos estos años en que hemos tenido que ajustar todo para empezar a tener superávit fiscales que ya los tenemos. Entonces hay que cumplir con este compromiso con los médicos que han estado muy postergados, pero sobre todo falta un manejo del conflicto, falta sentarse a dialogar, falta escuchar qué quiere la otra parte. Es el principio de toda negociación. Yo sé que la otra parte te va a decir cosas que no te van a gustar, pero que las diga, ¿no? Y tú dirás lo que tú piensas y lo que tú puedes hacer, y vas buscando puntos medios. Pero coincido contigo, Patricia, eso de estar conversando a través de los medios de comunicación, un poco más, y creo que ponen a RPP como Ministerio de Trabajo, porque aquí hemos visto ayer a la presidenta del Seguro Social, creo que hoy día se hizo con el ministro de Salud, o sea, ya, no, el RPP se va a convertir en Ministerio de Trabajo hoy en día. Y nos encantaría servir de vehículo de conciliación, pero no es nuestra chamba, pues, ¿no? Ricardo. Bueno, yo coincido con lo que ha dicho el congresista Bruce, pero creo que aquí hay que poner un elemento más, que ustedes además ya lo han adelantado, que es la absoluta falta de credibilidad del gobierno. Es decir, hemos estado viendo estas 2 o 3 últimas semanas una serie de hechos que han ido minando la credibilidad del gobierno en diferentes aspectos de la vida política y social del país. Y esta es una muestra concreta sobre un asunto concreto y específico, ¿no es cierto?, en el cual el gobierno ya ha perdido credibilidad. Si el presidente del Consejo de Ministros y la ministra de Salud salen a implorar, ¿verdad?, que se levante la huelga, ¿no es cierto?, es porque ya han perdido evidentemente toda credibilidad. Entonces, ante la falta de credibilidad, la huelga continúa. No, lo que la gente quiere es que la credibilidad los médicos y las enfermeras lo que quieren es que la credibilidad se restaure con un hecho. Y el hecho es que atiendan, ¿no es cierto?, a sus demandas. Por lo menos un poquito menos que eso. Es decir, es que las pongan por escrito. Si están garantizando que se va a cumplir con el incremento de remuneraciones, ¿por qué no lo ponen por escrito y lo firman? Eso es lo que en este momento están exigiendo los médicos. Así es. Entonces, tú mismo lo estás afirmando. Es una falta de credibilidad
y lo que quieren los médicos y las enfermeras, es Salud, que se ha sumado 2 días a esta huelga ya del MINSA, son hechos, ya no palabras. Además, la falta de credibilidad viene además porque el gobierno ha incumplido unos compromisos con ellos. Entonces tú te imaginarás que si el gobierno incumple un compromiso que ya tenía anteladamente con los que hoy están en huelga, ¿cuál será la razón por la cual habría que creerles hoy, ¿no es cierto?, que van a solucionar el problema, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Porque acá podrían ocurrir 2 cosas. Que efectivamente hay una reforma del sistema de salud que va a tomar su tiempo, que no la quieren hacer a la loca, o que habían proyectado una reforma y las cosas no están saliendo como quieren en términos de la economía, de lo que rinde el Estado, y efectivamente no les están resultando las cuentas. Yo recuerdo, por ejemplo, en la época del gobierno de Alejandro Toledo, haber escuchado una vez una entrevista que le hacía Raúl Vargas a Pedro Pablo Kuczynski sobre un montón de demandas salariales con las que tenían que cumplir. Y recuerdo clarito escuchar a Pepe Cat, para mi espanto, porque casi me choco, decir, bueno, no hay plata, pues, ¿no? Y Raúl, no hay plata, no nos alcanza, me encantaría, pero no podemos hacer eso con la caja fiscal. Y Raúl le dice, y encima viene Navidad y tiene que pagar gratificaciones, y Pepe Cat dice, no me lo recuerde. Ya, era aterrador, pero era sincero. Claro. ¿Qué está pasando acá? ¿Realmente ha cambiado el escenario y esta reforma efectivamente no va a ser posible? ¿Cuál es la interpretación, Carlos? Primero, yo no estoy seguro si tienen claro qué reforma van a hacer. De acuerdo. ¿No? Fíjate, yo he sido ministro de Estado y nosotros implementamos programas de vivienda que no existían. Yo no pedí facultades delegadas. Yo hice los programas. Tuve que ir al Congreso para una o 2 leyes, no fueron más las que necesité, y el resto era decretos supremos. Pero teníamos claro cuál era el modelo de desarrollo de vivienda social que teníamos, ¿no? Entonces, cuando yo veo desde el lado del Congreso ahora, cuando viene un ministro y dice, quiero delegación de facultades, bueno, ministro, pero cuéntenos qué cosa piensa usted hacer. No, es que necesitamos delegación de facultades porque necesitamos delegación de facultades. Entonces, a mí lo que me da la impresión es que recién se van a empezar a sentar a discutir a ver qué hacemos. No la tienen clara, porque te aseguro que si la tuvieran clara, se van a dar cuenta que necesitan muy pocas leyes para el Congreso. Todo lo demás lo pueden hacer a través de decretos supremos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que el gobierno ha subestimado el grado de indignación del personal médico del país, de todo nivel. Por coincidencia, la última semana a mí me tocó hacer una batería de análisis, mi chequeo médico anual, y he tenido que ir a algunos hospitales para unos exámenes, y bueno, claro, te ven, médicos así que todo el mundo te empieza a conversar, pero todos, médicos privados, y por supuesto no te cuido los públicos, los médicos privados en solidaridad con los médicos públicos, ¿no? Es una solidaridad muy extendida, hay un espíritu de cuerpo muy grande, y creo que el gobierno aquí se equivocó, pensó de que esto era otro pleguito, arreglamos más del gremio médico y con un poquito de rochabús y sin sentarnos a dialogar, con el frío limeño se va a enfriar, ¿no? Y no, con el frío limeño la cosa ha agarrado mayor calor. Efectivamente, creo que es hoy o mañana, pero mañana y pasado, estamos sin atención médica a nivel nacional, ¿no? Y eso es peligroso. Entonces, ha habido falta de reflejo del gobierno, ha habido una falta de comunicación de qué cosas se quiere hacer con esta reforma. Yo le pregunto a ustedes si alguno tiene idea. No. ¿Cuál es la reforma de salud? Nivelar los sueldos de los que trabajan en zonas del interior del país, en provincias, básicamente zonas de frontera. En sueldo. ¿Pero en lo demás? Construir postas en... Para eso necesitas delegación de facultades. O sea, te quieres convertir en Congreso, nos ha pedido, lo han conseguido, pues porque tienen los votos con el oficialismo, delegación de facultades para eso. O sea, si tú estás pidiendo eso, es porque estás pensando seguramente disolver el Seguro Social, unificarlo con el Ministerio de Salud. O sea, tienes que estar pensando en algo mega estructural, ¿no? Hay un aspecto que en este gobierno parece haberse perdido un poco de vista. Los programas sociales son importantes en la medida en que van a un porcentaje de la población que